Archipiélago mágico, los brujos de Chiloé. El archipiélago de Chiloé constituye un universo asombroso a la hora de hablar de mitos y leyendas. Tal vez por su aislamiento geográfico, el habitante insular fue construyendo un mundo habitado por seres sobrenaturales que son reconocidos como únicos en la cultura chilena. En el mundo del chilote, las cuevas y roqueríos son misteriosos. Las aguas de los ríos, las lagunas y los mares ocultan secretos que despiertan la imaginación, y en los bosques conviven criaturas fantásticas y de poderes sobrenaturales. Entonces, en ese mundo de tierra, mar y monte, el habitante del archipiélago construyó un universo mitológico de una riqueza cultural que perdura hasta nuestros días. Chiloé es una tierra de mitos, leyendas y secretos, donde algunos de ellos tienen un origen verídico o verdadero que se encuentra enraizado en su propia historia. Estos mitos y leyendas tienen orígenes en creencias indígenas y elementos españoles, los cuales convivieron durante los siglos coloniales, desde la fundación de Castro en 1567 y especialmente durante el periodo de la evangelización, es decir, la predicación de la fe cristiana católica entre las comunidades indígenas del archipiélago. Proceso iniciado por los franciscanos y continuado por los jesuitas, quienes desde 1608 hasta el año 1767 evangelizaron el archipiélago a través de la misión circular. Posteriormente, fueron los franciscanos procedentes del Perú quienes finalizaron esta labor ya iniciado el siglo XIX. De esta manera, la cultura chilota, marcada por la vida rural en conexión con el medio marítimo, se fue consolidando tanto en lo material como en las tradiciones orales que de generación en generación se fueron transmitiendo a la orilla del fogón. Una de las tradiciones y creencias más significativas de Chiloé durante el siglo XIX y parte del siglo XX fue la presencia de los llamados brujos de Chiloé. Aunque parezca una fantasía, en el archipiélago existió una organización de brujos que, amparándose en una compleja estructura, actuaron impartiendo justicia entre los habitantes del archipiélago. Por esta razón, fue investigada como asociación ilícita por la justicia chilena en el año 1880, a raíz de varios homicidios ocurridos en esos años. Este grupo de brujos fue conocido como Recta Provincia. Nació a inicios del siglo XIX en la zona norte de Chiloé, aunque nadie tiene muy claros sus orígenes, sobre todo porque en ella se fundieron creencias míticas chilotas con algunas leyendas españolas y tradiciones indígenas. Esta organización poseía una serie de cargos con particulares nombres. El líder máximo del grupo era llamado Rey de la Recta Provincia. Luego venían otros cargos como el comandante de la Recta Provincia y el juez componedor. También estaba el Rey de España o Payos, cuya función era reparar, aconsejar y sentenciar a las personas. Otros cargos eran juez componedor, visitador general, los presidentes de distrito, quienes tenían a cargo diferentes lugares del archipiélago como Buenos Aires, Achao, España, Queilén y sus alrededores, Lima, Quicaví, Perú, Caucahué, Salamanca, Rauco, Santiago, Tenaún y Villarrica, Talcahué. Se usaban nombres en clave para referirse a los distintos lugares en que se movían los miembros de la Recta Provincia, en tanto que en los últimos cargos estaban los reparadores, curanderos y los brujos, quienes ejecutaban las sentencias que los superiores ordenaban. Según los testimonios de los miembros de esta organización, para convertirse en brujo y pertenecer a la Recta Provincia, el postulante debía realizar una serie de pruebas. Una de ellas era recorrer en las noches lugares oscuros y tétricos en donde se le tendían emboscadas para provocar miedo y susto al postulante, a quien se le probaba su valentía. Además, los aspirantes a brujo debían visitar a familiares y amigos enfermos de mal tirado, es decir, provocado, esto para probar la insensibilidad del postulante ante el sufrimiento del enfermo. Otro ritual era el baño bajo una cascada durante 15 días, antes de la salida del sol. De esta manera el cuerpo quedaba hecho cachi, es decir, fortalecido para soportar el frío del invierno insular. Otros afirman que eran 40 días y 40 noches. De esta manera, el aspirante a brujo se quitaba el bautismo cristiano.
Además, al aspirante se le lanzaba desde cierta altura un cráneo humano. Si la recibía entre ambas manos, será buen brujo, mas no en el caso contrario. La prueba final era la realización del juramento ante el jefe de distrito, quien le señalaba: todo buen brujo debe ser fuerte de corazón, de tal manera que si se le ordena matar por medio de un yancazo, es decir, un daño realizado a distancia, a su pariente más estimado, no debía titubear. Si el aspirante jura hacer esto y someterse a la voluntad absoluta del diablo, se le pone el macuñ. Desde este instante puede salir de la cueva con su maestro y hacer con éste ejercicios de vuelo. Cuenta la historia que la recta provincia se reunía en una cueva ubicada en Kikaví. Allí se congregaban los integrantes del Consejo de Gobierno de la recta provincia, cuya entrada estaba custodiada por el imbunche y el chivato, que nacían a partir de dos hombres a quienes secuestraban y encerraban en la cueva. Los alimentaban con carne de chivato o de niños difuntos que robaban del cementerio. Así, se supone que en función de esa dieta, al imbunche le salía una especie de tercera pierna por la espalda, lo que generaba un monstruo que caminaba hacia atrás, en una forma totalmente antinatura. El chivato, en tanto, decían que era algo más normal, pues solo se trataba de un viejo que tenía una barba blanca que le llegaba hasta la cintura y que lloraba constantemente pidiendo que lo alimentaran. En la cueva de Kikaví, los líderes de la recta provincia controlaban a distancia el actuar de los miembros de la organización, observando sus acciones en el chayanco o revisorio, aparato que usa el jefe de los brujos para identificar al causante de la enfermedad que aflige a quien acude a él en busca de justicia. Según unos, es un simple lavatorio con agua. Otros creen que es un espejo, una bola de vidrio, una piedra transparente donde podían ver el pasado y el futuro. En el año 1880, la presencia de la recta provincia fue de tal importancia que el intendente de Chiloé, Luis Martiniano Rodríguez, ordenó la captura y posterior juicio a los brujos de Chiloé, llevado a cabo por el Juzgado de Letras de Ancud, que culminó con 10 personas condenadas a penas muy leves. 2 de ellos nunca fueron encontrados. En el proceso judicial se realizaron comisiones policiales buscando la famosa cueva de Kikaví, donde se reunía la mayoría, es decir, los líderes de la recta provincia, pero nunca fue encontrada. Uno de los capturados y el que recibió más años de cárcel fue Mateo Coñuecar, a quien se sindicaba como el líder, siendo acusado de varios homicidios, pese a lo cual su pena fue de solo 3 años. Estos antecedentes aparecen en el libro Proceso a los brujos de Chiloé, de los autores Mauricio Marino y Cipriano Osorio, quienes dieron a conocer los detalles de este particular proceso judicial. Uno de los hechos más curiosos del proceso a los brujos de Chiloé fue la captura en el pueblo de Kikaví del llamado Brujo Zapata, donde la realidad se funde con el mito. Sin embargo, en diarios del siglo XX como La Cruz del Sur de Ancud y La Voz de Castro, se publicaban permanentemente hechos maliciosos que se les adjudicaban a los brujos de Chiloé, por lo que hacían llamados a no creer en supersticiones que eran comunes durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX, siendo el actuar de los brujos conocido y denunciado en la misma prensa chilota de dicha época. El proceso a los brujos de Chiloé termina con una serie de apelaciones hechas por los abogados de los inculpados a la Corte de Concepción, que por aquel entonces tenía jurisdicción en todo el sur de Chile. Dicha corte emitió un fallo el 24 de mayo de 1881, en el cual absolvió a todos los acusados, determinando que no constataban los homicidios y otros delitos que se le imputaban al grupo, entre ellos estafa, y que la asociación en que los reos confiesan haber tenido parte no consta que fuera formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres o contra las personas o propiedades, de manera que pueda calificarse de delito. Hoy, para muchos investigadores, la recta provincia fue una organización de resistencia frente al nuevo régimen que la República de Chile comenzaba a imponer en todo el archipiélago, luego de la anexión de Chiloé a Chile
hecho histórico ocurrido el 19 de enero de 1826. De esta manera concluyó uno de los episodios más especiales de nuestra historia insular, donde se mezclan un proceso judicial con declaraciones de testigos, investigaciones policiales, junto con el mito, la superstición y las tradiciones populares. En Chiloé, las tradiciones y relatos mágicos tienen su propia expresión, tal como en otros lugares del mundo y de nuestro país. Para muchos, Chiloé sigue siendo un lugar mágico, donde se mezclan la belleza del paisaje, la imponente geografía insular, las tradiciones y creencias, las cuales reflejan el rico patrimonio cultural y natural de este rincón del mundo austral. Te invitamos a leer en Internet sobre el proceso a los brujos de Chiloé realizado en el año 1880 y también puedes concurrir a la biblioteca de tu escuela o comuna. Asimismo, consulta a tus padres y abuelos si conocen algún caso que hable de los llamados brujos de Chiloé. En una de esas te cuentan una buena historia.